Buenas noches, espero que estén en paz, tranquilos, en compañía de sus seres queridos, que el Señor los haya favorecido con el sustento diario y también para aquellos mis hermanos más pequeños que estén en los hospitales, que estén en lugares de dificultad. Venimos con ustedes a las cárceles, a las camas de hospital, donde sea que llegue esta publicación, trayendo una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de paz. Por lo cual les invitamos a todas las personas que gusten y así desean unirse a un servidor a invocar el Espíritu Santo para que pueda darnos palabras para vida eterna. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora estamos gozosos, estamos en, para rendirte pleitesía, para alabarte y para hacer la obra que nos das como obreros tuyos. Señor, que el Espíritu Santo pueda dirigirnos, pueda hablarnos, decirnos, en Cristo Jesús. Amén. Hoy es un día muy especial porque tengo muchas cosas por qué darle gracias a Dios, y sobre todo porque nos permite estar haciendo esta labor. Tengo varios asuntos que contarles, que platicarles, que se han vivido, ¿verdad? Conforme hemos estado aquí al pendiente de cómo se encamina todo esto. Había una persona que me escribió y me decía, le damos gracias a Dios porque, porque está haciendo la labor de que se anuncie el mensaje de los tres ángeles. Y esta persona mostraba mucho interés por saber cuál era el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Y fuimos dándole los mensajes de que el primer ángel dice que en Apocalipsis 14 que vi volar en medio del cielo un
ángel que traía el evangelio eterno para darlo a todos los moradores de la tierra y en toda tribu, pueblo y lengua. Y también anunciaba que la hora del juicio había llegado y convidaba a adorar a aquel que hizo el mar, la tierra, las fuentes de las aguas, adorarle y darle gloria y temerle en obediencia. Y si vemos, este mensaje está relacionado con lo que dice Apocalipsis en 19:10, dice que el dragón se airó en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía? Pues los dones del Espíritu Santo, que también traen la profecía para que las almas puedan tener la certeza, la certidumbre de que todo lo que se habla, todo lo que se dice es verdad. Y sobre todo vemos que el mensaje del segundo ángel es que dice: caída es Babilonia, hecha habitación de demonios y toda ave inmunda y aborrecible. Por otro lado, también nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no bebáis de las plagas que vendrán sobre la Babilonia. Y el tercer ángel nos convida a no tomar la marca ni el número de su nombre, que es el 666. Entonces esta persona comenzó a hablar sobre que para este tiempo se necesitaba volver a la dieta de vegetariana. Entonces, lo cual es muy bueno que cada uno de nosotros nos propusiéramos, ¿verdad? En la medida de nuestras posibilidades, hacer un régimen que va conforme y de acuerdo a la reforma pro salud, que nos sería muy beneficioso para, para que conservemos la salud y sobre todo viendo cómo hay en estos tiempos tantos cánceres, tantas enfermedades que vienen a consecuencia y a raíz de que los alimentos que están siendo procesados. Me comentaba una persona que cría pollos, que un pollo le están dando tanto alimento y forzándolo físicamente, apagándoles las luces y teniéndolos en condiciones de que no se pueden alimentar, ¿verdad? Ni mover para que puedan estar más pronto gorditos y poderlos matar para la alimentación de tantas cadenas alimenticias, que tantas cadenas que venden alimentos como fast food. Entonces vemos también
cómo todo esto afecta el, el raciocinio, mantiene nublada nuestro lóbulo frontal con el cual nos podemos comunicar con nuestro creador. Mm, Vemos también que en las cosas que se han ido desarrollando, algunas personas estaban mentando que la vacuna que traía tecnología nano, así como la de las computadoras, y que al activarse el G5 ya iban a poderte manipular por medio del G5 conectado con la vacuna, por pues no cabe duda que el enemigo de las almas, Satanás y sus agentes, pues traten de hacer y deshacer en sus laboratorios en pro de controlar las conciencias humanas. Pero recordemos que a los hijos de Dios se les ha dado potestad de reprender a los demonios. Pero ¿cuál es esta potestad? ¿Para qué es esta potestad? Para que toda persona tenga libre albedrío de poder decidir entre Dios y, y la conciencia que le lleva al camino de Dios, y decidir entre hacer las bestialidades que están fuera de cualquier dominio, como la brutalidad que se ha ejercido en gentes que están completamente dominadas por los demonios, pero en Cristo Jesús hay poder para romper cadenas, para romper todas esas cadenas del enemigo. Lógicamente que debe de haber primeramente en esa alma un deseo de ser liberada profundo de ella, ¿verdad? Pero también recordemos cuando unos apóstoles se enfrentaron a una mujer que iba dando gritos atrás de ellos, diciéndoles, estos, que era una adivinadora, estos hombres son de Dios, estos hombres sí son de Dios. Y ella era una adivinadora, y pues Satanás quería camuflajearse entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres, de los demonios. Entonces fue reprendida por los discípulos y el demonio la abandonó, y entonces las personas que eran dueños de esta esclava se fueron en contra de los discípulos porque la habían liberado de ese demonio que le decía la adivinación. Pero esta mujer pudo ser liberada por la obra del Espíritu Santo por medio de los apóstoles y los discípulos. Entonces vemos en estas cosas cómo la palabra de Dios es potente en redimir, es potente en poder sacar todas estas cosas. Ahora, mucha gente dice que tiene que ver los alienígenas, que son extraterrestres, y que algunos gobiernos han decidido mantenerlos ocultos, y que y que y que tienen que ver con demonios. Si vamos a la Biblia, la tercera parte de los ángeles caídos que vinieron a ser encerrados en este mundo para reservados en prisiones eternas de oscuridad hasta la hora del juicio, pues todos estos son demonios que se hicieron, eran ángeles que se hicieron demonios, y es lo que el mundo no sabe, pues o ya se está sabiendo gracias a esto. Entonces, ¿cómo me recuerda a George Bush padre?
el primero de los Bush que fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en un mensaje a la comunidad internacional de las Naciones Unidas, él mencionaba algo así como diciendo que pues al ver en aquellos años la, la terrible desunión que había entre los países, sobre todo porque estaban en medio de la Guerra Fría, estaba el bloque soviético y el bloque capitalista. Entonces ellos veían como manera de una unidad y inventando lo que siempre han procurado estas élites, sobre todo los Bush, pertenecientes a la fraternidad de Skull and Bones, huesos y calaveras. Entonces ellos, en esas fraternidades, ellos siempre han buscado los lo que es referente al nuevo orden mundial. Entonces, decía Bush padre ante la comunidad internacional, decía que tal vez ante una amenaza exterior, refiriéndose a alienígenas, podrían ver una unidad mundial enfocada en un solo en un solo en un solo movimiento, ¿verdad? Me recuerda a películas de Hollywood que han tratado este tema anteriormente, porque en realidad pues Satanás y sus demonios saben que es su tiempo de manipular las mentes humanas, sobre todo las que se dejan entenebrecer por ellos, están en camino de desaparecer, porque serán destruidos o consumidos por el fuego en el lago de fuego. Pero mientras llega la hora y el momento, están utilizando todas sus alianzas, todo su poder, se puede decir, porque tiene poder para establecer la adoración en el día del sol. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo y el mensaje de los tres ángeles? Pues está relacionado mucho, porque tiene que ver que desde las sombras se ha trabajado diferentes estrategias y caminos diversos para cumplir el cometido de este movimiento que se mueve desde las sombras. Y me gusta comentarles también que si nosotros los cristianos no hablamos, las piedras hablarán. Entonces, si vamos a cadenas noticiosas como RT, RT de Rusia tiene programas que tienen que ver con este tipo de temas, pero aquí lo estoy relacionando bíblicamente, como por ejemplo este periodista Daniel Stulin. Stulin es un periodista que, que tiene que ver con esto, que sabe de lo que se mueve tras bambalinas y tantas cosas de conspiración como el Club Bilderberg, etcétera, etcétera. No son más que alianzas que van en contra de las personas de buena fe, de buena voluntad, y las personas que pueden ser guiadas por la palabra de Dios. Entonces, dentro del contexto, también vemos que Cristo vendrá a la tierra, pero no pisará la tierra. Pero sin embargo, uh, los carros de fuego que mencionan en el libro de Jeremías, en los libros de la Biblia, sobre todo donde fue Elías llevado al cielo, menciona unos caballos de fuego, unos carros de fuego, y pues vemos que no es otra cosa que la tecnología celestial, ¿verdad? Y entonces es donde nosotros nos ponemos a pensar
y ponemos en evidencia que las cosas que están escritas en la Biblia desde hace más de cerca de 3000 años, pues son cosas que están a la vuelta de la esquina, que están palpables y sobre todo que hay un plan trazado que se está ejecutando, pero también por el otro lado está el camino de la esperanza, el camino de la salvación, el camino del sacrificio, del amor, que enarbola todas las buenas obras de los obreros de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo vino a darnos un ejemplo de cómo era el carácter verdadero de amor del Padre Celestial. Yo les puedo referir en esta hora a sermones que tienen que ver con el pastor Arturo Quintero, de un ministerio que se encuentra en YouTube, pero ustedes pueden buscar Arturo Quintero. Es un pastor adventista que él saca estudios que han traído esta verdad hacia un servidor y verla de otra índole que tiene que ver con esto, porque también para la gran batalla del Armagedón, cuando aún ya no quede nada que defender en esta tierra a raíz de las plagas, de las copas de la ira que estén cayendo sobre la tierra, aún así se juntarán 200 millones para tratar de atacar al Hijo del Hombre cuando venga en las nubes de los cielos con millares de ángeles, para levantar con trompeta de Dios a todos los fieles y llevarlos a las mansiones celestiales. Que Dios nos dé licencia de poder perseverar hasta el fin y ser partícipe, aunque sea de los que trapean y limpian en el cielo. Le decía yo a esta persona que me comentó, porque comentaba algo así de que no, que los 144,000, que es un grupo selecto y que van a andar por todos los mundos y muchas cosas del espíritu profecía. Entonces vemos cómo a raíz de todas estas cosas que están saliendo con la pandemia y todo, hay muchas personas que pues están intrigadas o están pensando que hay algo, ¿verdad? Que algo se nos viene, que algo se está cocinando. Entonces me llama la atención el otro día también un meme que miré de que el 2020 y en los ceros ponían dos cubrebocas, ¿no? Y asemejándose al 2020. Y ya ahora en el 2021 ponen el 20 con un cubreboca, pero en el 21 ponen una inyección de la vacuna, pues entonces 2021 como que dando a entender que el año 2021 va a ser el año de la vacunación, ¿verdad? Entonces no hay, yo, yo, yo si llega la vacuna yo me la pondré, y tengo fe y esperanza de que la misma adoración que siento por mi Dios y el deseo de cumplir y hacer su voluntad sea el mismo. Entonces no hay muchas historias y teorías de la conspiración. El llamado cristiano es que mantengamos los ojos puestos siempre en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, porque Él fue, como decía el primer versículo que compartimos esta mañana, fue uno que tiene que ver con
con el misterio de la piedad, que fue Cristo manifestado en carne, creído de los hombres, visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. Entonces es el resumen de la vida de Cristo y del sacrificio de Cristo, y sobre todo el trabajo de, de los cristianos de este tiempo es enfocar hacia el proceso del plan de salvación, todo lo que tiene que ver con las almas y sobre todo con la doctrina del santuario celestial, que si nos damos cuenta en los primeros 5 libros de la Biblia los comenta, de cómo Moisés recibió instrucciones de un santuario. Bueno, primeramente Adán y Eva, cómo recibieron instrucciones del sacrificio de los corderos que anunciaban la venida de nuestro Señor Jesucristo, y después cómo Moisés libertó al pueblo de Israel, trajo la ley, y decía en el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías 4, capítulo 4, decía que acordémonos de que viene un día grande y terrible, como ardiente como un horno, y este día grande y terrible, ardiente como un horno, solamente lo podremos vencer si nos acordamos de la ley que Jehová dio por medio de Moisés en Horeb. Entonces, ¿cuál es esa ley? Es la ley de la libertad que menciona el apóstol Santiago. Es la ley de la libertad que menciona el libro de Romanos. Es la ley que englobada toda, es la palabra amor, porque Dios es amor y refleja su carácter. Entonces, la ley de la libertad, la obra de Satanás en el mundo y en el engaño que dio a nuestros primeros padres, como Adán y Eva, fue desfigurar el carácter de Dios en el hombre. Pero como estaba mirando el otro día un video con el pastor Oscar Sande, en donde cuando vemos los problemas interrelacionales entre las personas, es por conflictos que se dieron durante la niñez que no hemos sabido sobrellevar. Y sobre todo, como un buen psicólogo dice, que siempre se imagina a los niños como peleando. O sea, si hay una situación de matrimonio disfuncional, y en las recriminaciones de uno al otro siempre se los imagina con voz de niños, y curiosamente fue algo que a mí me sucedió también una vez, que cuando tú te imaginas a las personas en sus conflictos mentales con una voz de niños, puedes llegar a entender los traumas y las cosas que vienen arrastrando. Entonces es una buena forma psicoterapéutica de poder identificar y poder encontrar, sobre todo la base de esto es poder encontrar la solución, que tiene que ver con las diferencias tanto en las parejas como en todos los conflictos. En todos los conflictos me imagino un ladrón que quiere satisfacer sus necesidades de su familia o de él mismo mediante el robo, el hurto, inclusive se puede pensar en lo más terrible, el asesinato de otro ser por quitarle sus pertenencias. Entonces vemos que pero diría uno, ¿cómo te puedes imaginar a un niño con esas acciones? Y pues recordemos que Jesús nos dice que volvamos a ser como niños, si no, no entraremos en el reino de los cielos. Yo cuando era niño, yo recuerdo también que había pleitos por los juguetes. Entonces uno se peleaba por los juguetes con el otro niño, pero al igual al rato ya estaban jugando de vuelta. Entonces no había mucho movimiento de trastorno, ¿verdad? Pero conforme
el hombre va envejeciendo, el hombre va creciendo y va aumentando la maldad en él. Entonces llega el momento que llega el, el pues lo malo, el egoísmo, todo, ¿verdad? Entonces vemos que Cristo siempre nos manda, dice, volver a ser como niños, para que pueda haber cabida de perdón, ¿verdad? Cabida de caminar con Dios. Entonces dice que todo esto es a consecuencia y a raíz del pecado. Y esa consecuencia y a raíz, ¿cuál fue el primer pecado del que existió? Pues se puede decir que fue el orgullo, porque Satanás se sentía orgulloso de la brillantez que él tenía, y él decía, ¿por qué yo que soy tan hermoso, casi como Dios mismo, refiriéndose al arcángel Miguel, ¿por qué no recibo la misma adoración? Entró en él el orgullo, en él, a causa de su hermosura. Entonces fue el pecado, y el orgullo lo llevó a fijarse en él antes de que servir a los demás, en la egolatría, en la vanidad. Entonces, ¿qué es lo que está explotando Satanás en este tiempo en los seres humanos? Lo que le funcionó al principio. No está explotando nada nuevo, es exactamente lo mismo. Decía un comentario con el pastor Bullón el otro día que estaba oyendo, que dice, la Biblia puede ser algún libro anticuado, un libro viejo para muchos, y a algunos difícil de entender, a pesar de que ya hay versiones más entendibles, pero trata lo mismo que sucede desde el principio y todo y actualmente. Las emociones, las emociones humanas, que son las mismas desde el principio, sentir odio, sentir amor, sentir empatía, sentir celos, Caín y Abel, sentir egolatría, Nabucodonosor. Entonces podemos ver que es por eso el manual que Dios ha dejado, para que podamos guiar nuestra existencia. Y mucha gente dice, oh, pero dice, yo cómo voy a aprender en cabeza ajena o en lo que le pasó a alguien en un tiempo atrás. Entonces volvemos a lo que dice, ¿para qué es dada la escritura? Toda escritura es dada para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, para instruir. Me viene a la cabeza Caín, cuando fue reprendido por el Señor, diciéndole, si bien no hicieres, no serías exaltado. Pero él, en su orgullo de presentar la ofrenda que él le dio en gana, o sintió celos y envidia de que la ofrenda de su hermano Abel había sido mejor aceptada que la de él mismo, a pesar de que él no había tenido el empeño en ofrecerla. Entonces vemos que, que todo tiene que ver con la egolatría y el orgullo. La egolatría, el amor al mismo, el pensar en primero yo, después yo y al último yo, antes de pensar en los demás. Eso fue lo que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesucristo, de que debemos de pensar en los demás, y eso, en el hacer estas cosas, encuentras el gozo, encuentras la paz, encuentras la satisfacción. Entonces, ¿qué está vendiendo Satanás actualmente al mundo? Por medio de las agencias de moda, por medio de las agencias de tener lo último en tecnología. Celulares van y vienen, números de celulares, de modelos que traen, de los carros, de tantas cosas dentro de lo que se puede denominar Babilonia. En Babilonia, en aquellos años de cuando fue el rey Nabucodonosor, era un lugar muy cosmopolita. ¿Qué quiere decir cosmopolita? Quiere decir que era un lugar donde se encontraban
personas y personajes de diferentes lenguas, culturas. Entonces había unas fiestas, había mucha fiesta, había mucha abundancia, había mucho glamour, mucha vanidad, mucha pompa, mucho lujo. Y si lo llevamos a la comparación de la vida sencilla que pudieron haber tenido Adán y Eva en el Edén, con sentir el gozo de la presencia de Dios, en tener el trabajo de cultivar y arar el Edén y tener el alimento a la mano, entonces vemos cómo todo esto es algo que hasta que vino la serpiente y empezó a meter la duda, empezó a hacer un milagro mentiroso, el medium que fue la serpiente utilizada por el enemigo, que pudo hablar e insinuó a que gracias a que había podido comer de ese fruto, ella había podido hablar y ahora era más inteligente. Y la serpiente en aquel tiempo era un animal muy hermoso, tenía alas, podía volar. Entonces vemos cómo todo este engaño, porque es un engañador Satanás, él no vino y se presentó como un ángel de luz o un ángel caído tratando de engañar a Adán y Eva, sino en uno de los animales que mismo Adán le había puesto nombre a esta serpiente, y ahí andaba. Y podemos ver en las diferentes culturas prehispánicas cómo se adora a este animal como el dragón, como un dragón, una serpiente antigua. Vamos a la milenaria China, tienen adoración por el dragón, por la serpiente antigua. Nos vamos aquí a América también, en México los antiguos mayas y aztecas adoraban a Quetzalcóatl, que era la serpiente antigua también. Entonces vemos cómo está relacionado que en Mesoamérica los sacrificios era ofrendar a los niños, sacarles el corazón para apaciguar la ira de los dioses, cómo Satanás había desfigurado el carácter de Dios del sacrificio de un cordero que significaba Cristo Jesús, había llegado a, como en relatos bíblicos decía, que reyes de Israel llegaron a sacrificar a sus propios hijos y ofrecerlos a Moloch, a Moloch y a todos esos demonios. Cuando los hacían así, eran para ofrecerlos a los demonios y a, a eso. Entonces, si vamos al relato bíblico, cuando a Abraham se le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac para dar muestra a las naciones de que el Señor no pedía sacrificios humanos, Abraham accedió porque era la manera de que en ese tiempo se tenía la concepción de la imagen desfigurada que Dios estaba teniendo en el mundo de aquel tiempo, que había sido desfigurada por Satanás, de que él realmente, así es el estilo de gobernar de Satanás, donde él te pide sacrificios realmente dolorosos, y en cambio Cristo Jesús vino a sacrificarse. Él es un Dios de amor que vino en amor abnegado como siervo sufriente a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía para pagar por nuestros pecados. Entonces vemos las diferencias entre el Dios a quien tú quieres servir y el Dios que se considera Satanás, que es esclavista y que ha llevado a esta humanidad a degradarse antes que ser evolucionada
y venir del chango, sino que vemos que la estatura de Adán era casi 4 metros de altura y cómo el hombre, en lugar de evolucionar para aumentar en estatura a raíz del pecado, ha ido decrementándose el nivel de vida y sobre todo la complexión humana. Entonces vemos a un Adán longevo que vivió 930 años y a, y a los hombres de la actualidad que a lo mucho llegamos a los 70 o 80 años. Entonces, si vamos a ver lo que ha sucedido con los demonios que tienen más de 6000 años pecando, de ser ángeles a grandes y altos a la estatura de los serafines y querubines, que se han venido decrementando a lo que hoy podemos ver, lo que son los extraterrestres, que en algunas imágenes reales que se han transmitido en, en diferentes canales de YouTube. Inclusive se existen los rumores de que el mismo Vaticano tiene algunos de estos secuestrados y que no secuestrados, se me hace que ellos piden ahí dirección sobre los planes, ¿verdad? A ejecutar, pero Dios en su misericordia nos ha dotado de poder para vencer el mal con el bien, ¿verdad? Entonces en esta hora que enfrenta el mundo y que va caminando por diferentes caminos, yo quiero invitarles a todas las personas que se decidan por Cristo como su Salvador y personal y sobre todo que rompa las cadenas de la esclavitud, del pecado, porque puede haber algo que te esté deteniendo para tu consagración, puede haber algún pecado acariciado, puede haber alguna enemistad, puede haber algún perdón no otorgado, puede haber alguna... Solamente tú sabes lo que hay en tu alma y Dios. Entonces, para poder tener las fuerzas y pedir que obre por medio del Santo Espíritu y pueda liberarnos de las cadenas de yugo del pecado. Entonces yo los invito a orar en esta hora, donde sea que estés, levantando tu mano, inclinemos el rostro y pidamos la unción del Espíritu Santo para que pueda obrar en nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, en esta hora ponemos a cada uno de tus hijos en tus manos de amor y que el Espíritu Santo que trae palabra de vida para la vida eterna pueda dirigir a los ángeles para custodiarnos, protegernos, romper las cadenas en Cristo Jesús. Amén. Es mi deseo y oración que la paz de Dios esté con todos ustedes y que puedan tener un descanso y un sueño reparador y que nos dé las fuerzas para mañana iniciar con optimismo y con las ganas de vivir que solamente Cristo da y tener una mejor manera de vivir. Se despide de ustedes su amigo y servidor. Buenas noches. Esperamos sus comentarios sobre cualquier cosa o cualquier aclaración que quieran que les hagamos y esperemos hacerlo en manera expedita y de manera que llene sus expectativas, ¿verdad? Muchas gracias.